Los periodistas. Manuel de Asís, nos quedamos la semana pasada con algunos temas pendientes, entre otros el análisis de el porqué o la trascendencia del regalo de Evo Morales al Papa Francisco durante su visita de una réplica de la cruz que usaba el padre jesuita Luis Espinal, montada sobre una hoz y un martillo. Algunos lo consideraron ofensa. Así Prensa se dedicó a divulgar un video donde se ve el gesto del Papa. El Papa ve con mucho asombro el regalo y no lo levanta, lo cual hubiera sido un símbolo tal vez que sí se interpretaría de otra forma. Lo acuesta, comenta algunas cosas que no se sabe, que no se escuchan, y se la entrega inmediatamente a uno de los auxiliares, ¿no? Después vinieron las repercusiones en prensa y algunos comentarios de sacerdotes y demás, que se había sido una ofensa de Evo Morales. Y Evo Morales dice que no fue una ofensa, que fue un regalo basado en un crucifijo famoso en Ecuador. Mira, el origen de este problema… Perdón, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, no en Ecuador. El origen de este problema radica en la creciente presencia en los años 80 de grupos de orientación marxista que habían tomado no nada más el marxismo como elemento de análisis de la realidad, porque si tú te acuerdas, si nos vamos un poco más atrás a los años 60, en este periodo un sector de jesuitas asumieron que el marxismo en su metodología de análisis de la realidad era el mejor recurso que se podía tener para analizar el entorno. Y en muchas reuniones con los obispos en donde los jesuitas hacían la exposición del escenario, el punto clave de su presentación era esta referencia al sistema marxista de análisis. Para los años 70, esto comenzó a dar paso a quienes tomaban del marxismo no solamente el método de análisis, sino comenzaban a asumir los métodos de, entre comillas, solución de los problemas. Y entonces es cuando comienza a presentarse el fenómeno que se extiende particularmente por Latinoamérica de estos núcleos de jesuitas y alumnos de los jesuitas que incursionan en la vía de los guerrilleros. Ya no son los casos excepcionales de un Camilo Torres, de un Salomón Bolo Hidalgo, sino ya son los casos cada vez más frecuentes de personajes que se involucran en la vida política a través del uso de las armas, y esto va radicalizando cada vez más las posiciones. A esto contribuye la aparición de la corriente de la guerrilla urbana que aparece en Brasil y que tiene en Brasil a sus más destacados representantes. Los teóricos de la guerrilla urbana son brasileños y uno de los teóricos de la guerrilla urbana utilizaba como una reliquia personal una cruz que estaba tallada sobre una hoz y un martillo, que es el principio de la aparición de este tipo de objetos al interior de los grupos de corte más radical en aquella época en la Iglesia. En el caso del padre Luis Espinal, el padre Lucho, se supone que para los años 80 en Bolivia él había comprado esta visión de las cosas
Y al igual que lo que ocurrió en nuestro país, si tú te acuerdas con la Liga 23 de septiembre, que Mario Moya Palencia en alguna ocasión a un grupo de empresarios que le planteaba el tema, les dijo, bueno, pero es que la Liga 23 de septiembre hay que agregarle el SJ para poder entender de qué se trata. Y esto ocurría en Bolivia y curiosamente, Jesús Manuel, en estos años, los años 70, 80, el conflicto deja de estar representado por la confrontación entre el integrismo y el progresismo, y los liberales, el liberalismo hace su aparición como el factor de oposición a la teología de la liberación y específicamente a la guerrilla. Y son liberales, el partido Arena, los que en El Salvador primero van a atentar en contra de un obispo cuando está oficiando la misa, Monseñor Romero, que ahora es ya beato. Van a organizar el comando que toma por asalto la universidad, en donde matan a varios jesuitas teóricos del movimiento revolucionario, y en varios países de América del Sur asumen el liderazgo de los grupos paramilitares con los que confrontan a la guerrilla. Y una de estas organizaciones paramilitares mata al padre Lucho Espinal, que llevaba precisamente este crucifijo como una parte de su equipaje. Un símbolo, ¿no? Como un símbolo que para estos jesuitas en aquella época tenía tanta importancia. Para Evo Morales, sin duda, esto era una historia de jesuitas y pensó que el Papa, siendo el Papa jesuita, y habiéndole tocado, sin duda, porque le tocó el fenómeno de la polarización en Argentina, lo sabría apreciar si él se lo obsequiaba. O sea, ¿no piensas que fue de mala fe? No, yo no pienso que fue de mala fe. El propio rostro de Evo Morales, cuando le está dando el obsequio al Papa, se ve que o sea, no es un 4, no es una trampa para hacer lo que levante el crucifijo. Y imagínate esa fotografía del Papa levantando el crucifijo, claro, al lado y el martillo, ¿no? O sea, así es como de hecho algún caricaturista lo presentó. Pero nunca lo levanta. No, nunca lo levanta. O sea, el Papa capta. No se ofende, pero sí pone una cara de extraño. Sí, así es. Y lo ve y escucha y todo, no le falta el respeto tampoco, y lo entrega a su ayudante. Así es más, en alguno de los videos se puede escuchar un poco el audio y el Papa le está diciendo a Evo Morales, esto yo no lo sabía. Entonces el Papa seguramente se estaba refiriendo al hecho de que este sacerdote había sido eliminado por los grupos, paramilitares. Los paramilitares liberales, ¿no? Lo que a veces se olvida y se piensa que la confrontación fue solo entre los integristas y los grupos llamados progresistas. Y no es así. Y no es así. Sí. No es así. Oye, para los grupos tradicionales, para los que no aceptan estas manifestaciones, sí constituyó una ofensa. No, evidentemente. Mira, para los grupos cuadriculados, esto era el intento de la izquierda de utilizar al Papa para promocionar su visión política a través de enarbolar este crucifijo. A mí me da la impresión, viendo los videos en varias ocasiones, de que el asunto apunta por otro lado, pero tú sabes que hay personas que no pueden considerar cuando menos otro escenario posible, sino se aferran
al escenario ideológico y de ahí no pasa. Pensaría yo que dentro del protocolo de estas reuniones, del intercambio de regalos, ¿se habla antes de qué regalos se van a dar o es una sorpresa? No, de hecho, lo único que se establece es el tiempo que se dedicará Pero no qué tipo pero de no regalo. qué tipo de regalo, ¿sí? Pero Evo Morales debe haberlo tal vez platicado con la anunciatura, alguna cosa. Bueno, finalmente no es una falta de respeto. No es una falta de respeto, sobre todo por eso, porque cuando esa expresión del Papa es que yo no lo sabía, da a entender que Evo Morales ante la expresión del Papa tuvo que Algo debía haberle explicado del por qué. de qué se trataba, y el Papa dice, es que eso no lo sabía, ¿sí? Y entonces, bueno, lo pone ahí sobre la mesa, pero no lo enarbola. Sí. No, el que lo enarbola es él, Evo. Es Evo, sí. Y queda en medio de todo esto el tema del el choque de los liberales contra el grupo marxista dentro de la compañía, que es un tema que habría que en alguna ocasión profundizarlo porque es la explicación de muchos de los fenómenos que están ocurriendo ahora en México con los jesuitas y en Centroamérica. Así es. Manuel, muchas gracias. Muy amable. Los periodistas.